Buenos días nuevamente. Listo, ya están ingresando los que faltan. Tomás, ¿me escuchas? Sí, profesor. Después tu mamita que me mande un mensaje a mi WhatsApp, ¿ya? Para no interrumpir la clase. Ya, profesor. Que me confirme nomás y ya no hay problema. Samuel, tu cámara, por favor. Piero, tu cámara. Listo. ¿Me pueden escuchar bien, no? Listo. Miren, chicos, les he traído este videito. Es un video corto de 4 minutitos y de acá ya empezamos a resolver lo que son las fichas de actividades, ¿de acuerdo? ¿Por qué te he traído este video? Porque, aunque no lo creas, la historia es tratada a veces de una manera muy, no sé, no adecuada. ¿Por qué? Porque algunos te dicen una cosa solamente porque les conviene. Otros te dicen otra cosa porque les favorece. La historia no está hecha de buenos y malos. La historia no está hecha de conveniencias o no conveniencias. La historia solamente es una. Son hechos. Hechos, sucedieron o no. Y entender por qué sucedieron o no esos hechos. Cuando nosotros hablamos de lo que nosotros pasamos, yo quiero que tú te das cuenta de algo. Nosotros somos muy diferentes a Inglaterra. España va a ser muy diferente a Inglaterra. Un ratito, España va a ser muy diferente a Inglaterra por este motivo. Porque Inglaterra, a diferencia de España, recuerda, ¿cuál es la...? Tú sabes que España tenía, ¿no? Se expandió, ¿cierto? Se expandió. ¿Listo? Se expandió Inglaterra, también se expandió, profesor. La expansión de Inglaterra, ¿a dónde fue? ¿Un país de Inglaterra o un país que haya sido expandido por Inglaterra? A ver, ¿quién sabe? Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien. Un país que haya sido expandido por España. Perú. Toda Perú, América, toda América. Perú o toda América, ¿no? En general, menos Brasil, ¿sí o no? Brasil no ha sido por España, sino Toda por América. Portugal. Listo. Mira, ustedes se preguntarán, profe, ¿cuál es la diferencia? Yo les pregunto, ¿a ustedes dónde les gustaría estar? ¿En Estados Unidos o en Perú? Perú. Perú, ya, muy bien. Pues la pregunta es ¿por qué? Si supuestamente en Estados Unidos está mejor la gente. Supuestamente en Estados Unidos hay más dinero. Porque Estados Unidos no tiene historia y Perú sí tiene historia. Ya, sí, la pregunta es respecto a esa pregunta. ¿Por qué decimos que Estados Unidos no tiene historia y el Perú sí? Porque Estados Unidos mató a todos sus gobernantes. ¿Estados Unidos lo hizo? Porque Inglaterra sobreexplotó todo el lugar y mató a todas las personas sin excepción. Perfecto. A eso, ¿sabes cómo se le llama? A lo que hizo Inglaterra en Estados Unidos se le llama colonialismo. Hay algunas personas que dicen, piensan, tu presi Castillo, piensa de que acá también hubo colonialismo. Dime, yo te pregunto, ¿tú crees que acá hubo colonialismo? ¿O qué hubo acá? No. Conquista. Conquista, sí, conquista, pero recuerda que nosotros no somos colonialismo. ¿Por qué? Nosotros no estamos siendo gobernados por una época colonial, sino estamos siendo gobernados por un virreinato. Ahora, la pregunta es, ¿será lo mismo virreinato con colonialismo? ¿Ustedes qué dicen? No, profesor, porque en un virreinato cuidan a las personas y en el otro, profesor, matan a todas y traen personas de su pueblo. Perfecto, no lo pudiste decir mejor. En un colonialismo no te interesa el progreso de ese lugar. En un colonialismo tú vas, sacas lo que te conviene y te retiras. Si ya sacabas lo que tú buscabas, te vas a otro lugar y sigues buscando lo que buscas. ¿Intentas hacer progresar ese lugar? ¿No? ¿Para qué? Pero dime, ¿el Perú fue algo similar a ello? Es cierto, ¿no? Que los españoles vinieron, pues, ¿no? También se llevaron oro, bueno, las cosas, ¿no? Pero nos Pero dio a cambio ciudades y cosas, colegios y educación. muy bien. Iglesias.
Universidades, las primeras universidades, la universidad más antigua en América, la San Marcos, 1551, más antigua que la de Harvard. Harvard fue en 1600, 100 años después de la primera universidad creada por España, recién en Estados Unidos se estaba poniendo una universidad. Acá se trajeron arte, se trajeron educación, se trajo ciudades, se trajo cultura. Pero, ¿qué te parece si mejor escuchamos a un profesional? ¿De acuerdo? Les voy a compartir este videito, quiero que presten atención, por favor. Por favor, no me manchen la pantalla y intenten aprender todo lo que sea posible. De repente, si tienes algunas preguntitas, me las haces al final, ¿de acuerdo? Para poder, en este caso, disfrutar del video. Este es un historiador peruano. Ahorita te lo van a presentar. Disfruten del video, chicos. La diferencia, por ejemplo, con la colonización inglesa de la América del Norte, con la colonización atlántica de la Nueva Inglaterra y la de Virginia es la siguiente, ¿no? Primero, la del norte es tardía, comienza hacia 1620, ¿no? Y el propósito es la libre práctica del puritanismo, que es una forma del calvinismo. Y los puritanos no integran a los indios, no les interesa integrar a los indios, ¿no? Excluyen a los indios de su comunidad. Quiere decir que los colonizadores ingleses vienen en cierta forma huyendo. Exactamente, huyendo y para practicar en libertad su fe, ¿no? Pero no les interesa integrar a los nativos, porque ellos están predestinados, ¿no? Los nativos no. En cambio, en Virginia, la colonización es comercial, ¿no? En Virginia y en Maryland fue totalmente comercial. Vinieron los ingleses, casas comerciales inglesas, para dedicarse a los cultivos de tabaco y de algodón y venderlo en Inglaterra. No les interesaba tanto la religión. Eran mayoritariamente anglicanos. En cambio, en el norte eran mayoritariamente puritanos. Y en el norte funcionaba una serie de teocracias, ¿no? Dirigidas por pastores, muy intolerantes. Profesor, ¿lo puedo apagar mi cámara para escuchar mejor? Ya. Los habitantes de la Nueva Inglaterra se veían mal, ¿no? No se veían, los del sur veían a los del norte como intolerantes, como antipáticos, como gente pues de muy poca amistad al baile, al teatro, ¿no? Y los del norte veían a los del sur como frívolos. Ahora, todo ese bloque es muy distinto de la colonización española de América, que busca integrar, ¿no?, a los nativos, que busca evangelizar, que busca catequizar, cristianizar, ¿no? Además, otro elemento importante, la corona inglesa no se ocupa de sus colonias, de la Nueva Inglaterra y de Virginia, no se ocupa, no, para nada, no les interesa, que se vayan y que trabajen allí, que se hagan ricos o que sigan siendo puritanos allá. O que los maten o que pasen. Exacto, que no nos molesten aquí en Inglaterra. En cambio, todas las instituciones de gobierno de la península ibérica se trasladan a América. Aquí hay en América, en la América. Cuando te hablan de la península, cuando hablan península, igual, península, metrópoli, es igual a España, ¿de acuerdo? O sea, ahorita están hablando de España. Hispánica hay virreyes, ¿no? Hay virreyes que son el alter ego de los reyes, que son vicarios de los reyes. No son simples funcionarios, son vicarios de los monarcas, ¿no? Hay audiencias a imagen y semejanza de la audiencia de la Chancillería de Valladolid y la de Granada, ¿no? Hay Inquisición, como la hay en España, hay Tribunal del Consulado, como hay en Sevilla, ¿no? Es decir, se traslada todas las instituciones políticas. Podríamos decir que políticamente hablando, la América hispánica es una proyección política de España, ¿no? Y también junto con esta llegada de estas instituciones viene también la cultura. Empiezan a llegar a las universidades, ¿no? Así es. Las universidades se fundan en la América hispánica, ¿no? Harvard es de 1636, una gran universidad, pero la primera universidad de América es San Marcos, ¿no? La primera universidad reconocida por el pontífice, ¿no? El colegio de Perdón, San Marcos, ¿en qué país actual? ¿En Perú? En el Perú, fundada en 1551. Wow, ese dato no lo conocía yo, qué interesante. Ahora, está la Universidad de Santo Domingo también, pero la que tiene la cédula pontificia o la bula pontificia de reconocimiento es la de San Marcos, ¿no? Que es que funcionó primero en el convento de Santo Domingo, como el Estudio General de Santo Domingo, y se llamó San Marcos a partir de los años 70 del siglo XVI. Como no tenía nombre, el virrey Toledo, Francisco de Toledo,
eligió al azar un nombre. ¿No? Se propusieron los nombres de santos padres de la iglesia, ¿no? De doctores de la iglesia como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Jerónimo, ¿no? Y San Marcos. Y al azar salió el nombre de San Marcos, se eligió ese nombre, ¿no? Recién en los años 70 del siglo XVI. Ajá. Muy bien. De repente han podido entender algunas cosas, algunas ideas de repente habrán podido surgir, ¿cierto? La pregunta es, chicos, en la actualidad tú sabes que la gente se divide, ¿por qué? Se puede dividir por la condición económica, ¿cierto? El que tiene y el que no tiene. La gente también se puede dividir de repente por el estado de salud, ¿sí o no? Puede ser los enfermos y los sanos, ¿cierto? La gente se puede dividir también, ¿por qué? Por su nivel educativo, ¿sí o no? Los que tienen conocimientos y los que no, ¿cierto? En el virreinato, aunque no lo creas, ¿sabes cuál era la característica más importante para poder distinguirte de los demás? La virtud. Profesor, ¿por qué la virtud? Y lo pongo grande. ¿Sabes por qué la virtud? ¿Alguien sabe qué significa la palabra virtud? Búsquenlo en el diccionario o en el computador, a ver qué me dicen. ¿Qué significa virtud? A ver, ¿quién es el más rápido? Profesión. Profesión, no. ¿Qué es ser virtuoso? Profesor, Dime. La capacidad que tiene. yo tengo, es capacidad que tiene una cosa Es una cualidad, de es una cualidad. producir un Sigue, Pierito. determinado efecto positivo. Ya, muy bien, muy buena. Mira, cuando hablamos de virtud, ¿sabes a qué nos referimos? Es una capacidad, sí, pero una capacidad de poder hacer cosas buenas. ¿De acuerdo? Virtuoso, por ejemplo, ustedes que ya vieron ese documental que les recomendé, ¿te acuerdas que justamente cómo le llamaban a Lima? ¿Te acuerdas cómo le llamaban a Lima? El profesor José Antonio Benítez, ¿te acuerdas? Le llamaban la ciudad ensantada, ¿sí o no? ¿Por qué le llamaban la ciudad ensantada? ¿Recuerdan? Porque tuvo 5 santos. Porque comenzaron a aparecer santos. Muy bien, Angelito. Aparecieron varios santos en esta ciudad. Santa Rosa de Lima, San Jerónimo de Loaiza, Santo Tomás de Aquino, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo. Todos Lima. Y la pregunta es, profesor, ¿y por qué es tan importante eso? Recuerda, España tenía una idea. En España, tú sabes que en España hay santos, ¿sí o no? Pero para los españoles todavía ellos creían que la población de América era diferente a ellos. Los creían distintos, los creían diferentes, lo creían, bueno, pues no, como cualquier cosa. Pero cuando comenzaron a aparecer los santos en América, los españoles cambiaron su forma de pensar. ¿Por qué? Porque dijeron, o sea, la virtuosidad no solamente es de España, también puede haber gente virtuosa en América. Cuando esto sucedió, ¿qué comenzó a aparecer? La idea de la igualdad. Si ellos pueden ser virtuosos como nosotros, ¿cuál es la diferencia entonces? No tenemos ninguna diferencia. Por eso es que, aunque no lo creas, la santidad va a ser ese primer momento, o podríamos ser uno de los momentos en los cuales la sociedad va a comenzar a igualarse. Si en España tiene santos, América ahora también tiene santos. ¿Qué significa? Que América puede ser tan buena o mejor que la misma España. ¿Me entiendes eso? Facilito, ¿sí o no? ¿Quiénes son los santos? Recuerda, acá vamos a tener primero a Santo Toribio de Mogrovejo. Él no es peruano, ¿eh? Él viene de España. Pero ¿por qué lo ponemos acá? Porque Santo Toribio de Mogrovejo va a tener esta intención de comenzar va a hacer, pues, ¿no?, la catequesis con sus dificultades, pues, ¿no?, con sus diferentes dificultades. Dime, Angelito. Profesor, de los 5 santos que mencionaba el documental,
2 nada más eran nacidos de Lima, los cuales eran San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. Así es. La gran mayoría no era santos que venían de otros lugares, pero ¿cuál era el detalle? Es que estos santos se quedaron acá. Ya no volvieron. Ellos quisieron hacer su vida acá. Por eso cuando hablamos de, por ejemplo, ¿no? El primero Jerónimo de Loaiza fue el primero que va a ser el arzobispo. Después sigue Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Y él qué es lo que va a intentar? Mira, va a hacer los concilios providenciales en Lima. ¿Qué significa? Va a hacer que todas las órdenes religiosas católicas estén de alguna manera, ¿no? Guiadas a cómo deben evangelizar. O sea, están preocupándose acerca de la evangelización de la gente. Por eso Santo Toribio, ¿tú crees que a Santo Toribio lo ibas a ver sentado en su casa ahí esperando que venga la gente? No, él todos los días viajaba hasta la ancianidad. Él la pasó catequizando, imagínate. Entre ellos, entre sus discípulos, ¿quiénes van a estar? Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Por eso yo los coloco a estos dos, al lado de Santo Toribio, porque Santo Toribio los llevó por ese camino, imagínate. O sea, profesor, significa que la virtuosidad, ¿qué significa? Ser una persona buena, ser una persona maravillosa, una persona que de alguna manera tiene principios. Eso era lo más importante en el virreinato. A la gente no le importaba. ¿De qué te vale que tú tengas plata cuando eres mentiroso? ¿De qué te vale tener de repente, ¿no? Ser alto cuando eres grosero? ¿De qué te vale ser de repente guapo cuando eres, no sé, mentiroso o ladrón? ¿De qué te vale? De nada, ¿sí o no? Por eso, para el virreinato, ¿cuál es la característica más importante? Va a ser la virtuosidad. ¿Me entienden, chicos? Bueno, con esto vamos a pasar a las actividades. Una breve introducción. Yo sé que no hay muchos trabajos el día de hoy para realizar, ¿no? Porque quedó solamente pendiente lo de acá, ¿no? La ficha número 2. Pero igual vamos a continuar dando una explicación respecto a ello. ¿De acuerdo? A ver, díganme. Hasta aquí resolvimos la pregunta número 1, ¿cierto? ¿Qué valores y actitudes crees que permitieron a los afroamericanos? ¿Esto lo pudieron responder, estas dos preguntas? Llegamos a completar, lo que yo recuerde, ¿cierto? Sí, Nos profe. pasamos entonces de frente a la número 2. Dice, observa las ilustraciones del cronista indígena Huamampoma de Ayala. Luego descríbelo. Vamos a escribir entonces. Intenten observar la primera imagen. ¿Qué está pasando ahí? Si te dicen que la catequesis, ¿qué significa? Que da con Con palabras No, simples, no se no aturdan. hace, Preparación no para hace el segundo sacramento. bautismo. Ya puede ser que está preparándose para... ¿Por qué no hacemos esto? Mira, yo lo que veo ahí es a un curita, ¿no? Dando un sermón. De repente están en una misa. ¿Qué les parece? Un cura dando un sermón en una misa, ¿no? ¿Qué vemos? Hay un cura dando un sermón a un indígena, porque es indígena, ¿no? Indígena en una misa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la catequesis, ¿no? Recuerda que la catequesis se va a dar justamente en la iglesia, ¿no? Los que ya han hecho de repente catequesis sabrán, ¿no? En la segunda imagen, extirpación de idolatría. Recuerda que cuando hablamos de extirpación, ¿qué significa? Inmediatamente violencia. Cuando hay extirpación es violencia. Por eso es extirpar, ¿no? Sacar violentamente, ¿no? Extirpar, ¿no? Como por ejemplo cuando te extirpan un tumor. Ahí no le estás preguntando al tumorcito, oye tumorcito, te voy a Ahí sacar, seguía, ¿no? profesor, Dime. los españoles obligando a los indígenas a adorar a sus dioses. Puede ser, pero recuerda que no eran los españoles los que practicaban la extirpación, sino era el evangelizador, no era cualquiera. Entonces podríamos poner, pues, ¿no? De que el evangelizador, si te das cuenta, mira al indígena, si te das cuenta, las manos del indígena están siendo atadas, ¿sí o no? Y el cuello también. Si te das cuenta, obsérvalo bien. ¿Se percatan? ¿Pueden ver, sí o no? Las manos y el cuello del indígena están siendo prácticamente sostenidas por un lazo, ¿sí o no? Está atado.
Entonces podríamos decir, ¿no? De que el evangelizador está castigando a un indígena, ¿no? Que tiene las manos y el cuello atados, ¿no? El evangelizador castiga a un indígena que tiene la mano y el cuello atado. ¿Por qué lo estará castigando? Bueno, tú sabes que hay muchos motivos por los cuales los castigaban, ¿no? El motivo más importante era que no quería cambiar su costumbre, ¿no? Y recuerda, ¿no? Recuerda que no todos los indígenas eran considerados malos, ¿no? ¿Por qué? Porque los españoles cuando llegaron vieron a los indígenas que sabían diferenciar entre lo bueno y lo malo, pues, ¿no? No es que eran cualquier persona, ellos tenían una moral, pero era una moral no tan desarrollada, pues, ¿no? Por eso los llamaban los españoles en versión niño, ¿no? Tenían un alma de niño, ¿no? De español de niño, porque sabían lo que era bueno y malo, pero necesitaban una guía, ¿no? Por eso tenían bastante esperanza con ellos. ¿Listo? Entonces, la próxima vez, pues, ¿no? Que te digan, oye, no, acá hubo colonia y no virreinato, preocúpate, pues, ¿no? Oye, ¿cómo que colonia? Y le explicas, pues, qué es colonia. Colonia es que tú vas, sacas lo que quieres y te vas. No haces nada por ese lugar. ¿Acá fue eso? No. Acá hay ciudades. Han hecho ciudades, universidades, hospitales, colegios. Tantas cosas que se han hecho, ¿sí o no? Colonia, no. Aunque no lo creas, ese término es utilizado como por esa gente que odia todo lo que viene de España, pero recuerda que en la historia no hay odio, la historia es una sola. Y ahora, no pienses que yo también intento promover ideas en pro de España. Ese no es mi trabajo, solamente estoy intentando hacer que tú entiendas cuál es la realidad de esto. ¿De acuerdo? Esta era la realidad, pues. Porque si no fuera la realidad, ¿para qué te mandé a ver ese documental? Dime, Johnny. Entonces, ¿por qué San Martín, cómo se llaman, nos dio la libertad si estamos bien con los españoles? San Martín, ¿sabes lo que propuso? San Martín no quería una república, San Martín quería una monarquía. San Martín le pidió al rey que mande a un rey para que gobierne en América. El que no quiso tener un rey fue Simón Bolívar. Él fue el que nos convirtió en república, no San Martín. De repente con un rey nosotros hubiéramos estado diferente, porque mira, todo nuestro sistema de gobierno siempre ha sido una especie de monarquía, todos, hasta el virreinato, y estaban felices. Pero con un presidente, las cosas van a cambiar, pues, ¿no? Pero ya hablaremos eso más adelante. Justamente ya vamos a llegar a ese tema, no te preocupes. Ya vamos a llegar a esos temas. Ya, y la Inquisición, recuerda. Ahí, ¿qué están viendo? ¿Qué pueden ver? A un niño ¿A un niño? ¿Seguro que hay un niño? y Primero, un ¿quién está padre. sentado? ¿Quién crees que está sentado ahí? Una autoridad puede ser, ¿sí o no? Se observa a la autoridad, ¿no? De la Inquisición, ¿no? Y el otro personaje que está al frente, ¿qué les? Dime, Grecia. Profesor, también puede ser un padre que está Puede ser vendiendo un el perdón. padrecito. Sí, puede ser un padrecito, pero en este caso, si te das cuenta, como no se ve nada conflictivo, ¿no? Podría ser que solamente se observa la autoridad revisando algún librito, ¿no? Recuerda que también se hacía revisión de actas y todo eso, ¿no? Se observa la autoridad de la Inquisición revisando un libro. Listo. Facilito, ¿sí? Ahí está. Terminen de copiar, por favor. Ahora, todo lo que te estoy diciendo no es que sea un invento mío. Por eso es que justamente te mandé a ver ese documental, pues, de Sucedió en el Perú, para que veas que lo que yo te estoy diciendo no solamente viene de mí, sino hay que muchos historiadores que saben estudiar la historia, ¿no? Te van a decir lo mismo. Esto no se puede tratar así con gustos personales. No, es que a mí no me gusta nada de lo que viene de España. España nos trajo todo lo malo. Ese es tu problema personal. En la historia no vas a meter tus problemas personales con la historia, pues, ¿no? La historia es una. Bien, profesor. ¿Terminaron? Sí, profesor. Muy bien.
Samuel, tu camarita, por favor. Ese es Santiago. Listo, avanzamos entonces a la 1. Avanzamos a las 2. Avanzamos a las 3. Avanzamos, Todavía ¿no? no, profesor. Apúrate, Johnny. Ahí está Santiago, ¿no? Grecia, ya le dijiste a Santiago por qué es su nombre, ¿no? Y Grecia, ¿no? Grecia. Qué bonitos ojos tienen debajo de esas dos cejas. Apúrense, futuros del Perú. Listo, avanzamos, ¿no? Johnny, Sí, profesor. avanzamos a la 1, avanzamos a las 2, avanzamos a las 3. Dice, ¿qué otras formas utilizaron los católicos para atraer a los indígenas a la fe católica? ¿Cuáles fueron las formas? ¿Te acuerdas? Sí, haciendo que en el cerro esté, ¿cómo se llama? En un cerrito esté, ¿cómo se llama? Una... Ya, a ver, vamos a poner las formas que hemos estudiado. Las formas fueron la catequesis. ¿Qué más? La extirpación. Extirpación de idolatrías. Ah, pero te están diciendo los indígenas. Sí, indígenas sí. Extirpación de idolatría. Sí, en los indígenas sí se practicaba. En los que la Santa Inquisición sí no se podía practicar en los indígenas. ¿Por qué? Porque recuerda que la Santa Inquisición quería mantener la pureza de la fe católica. Los indígenas, ¿por qué no podían ser juzgados ahí? Porque todavía no tenían una fe clara. Por eso no se los podía juzgar en los indígenas en la Santa Inquisición. ¿De acuerdo? No se olviden de esto, ¿ah? ¿Qué más? Recuerda, ¿cuál era esa forma en la que no se utilizaba la violencia? Empezaba con sin ¿qué? Sincretismo religioso. No te olvides, sincretismo religioso, ¿qué significa? Que tú vas a utilizar lo que ya tienen para amoldarlo a lo que tú quieres que sea. Por ejemplo, mira, yo te doy hasta la actualidad se observa, aunque no te das cuenta. Tú cuando pasas por las calles, a veces ves al cerro, ¿sí o no? Y dime, ¿no has visto alguna vez en tu vida un cerro que en la punta del cerro no hay una cruz? Sí, profe. Ah, te das cuenta. No es algo que se haya hecho solamente en el pasado, ¿ah? Es algo que se hace hasta la actualidad, imagínate. Imagínate. Para que te das cuenta, no es cualquier cosa, como te digo. Sincretismo religioso. ¿Qué más? La impresión, ¿sí o no? La impresión y el impacto. Recuerda, entre otras, ¿no? ¿Qué significa eso? Recuerda que la violencia no va a ser la única estrategia. Es más, la violencia va a ser la estrategia menos utilizada. Van a utilizar diferentes estrategias para que el indio voluntariamente acepte la religión católica. Porque si no es voluntaria, nunca lo van a aceptar. Pues recuerda que las ideas, si ingresan con fuerza, esas ideas se pierden. Pero si ingresan con tu voluntad, porque tú lo quieres, esas ideas quedan en tu alma. Y eso era lo importante. Profesor, mi mamá me dice que ahorita me toca mi segunda pastilla. Ya vuelvo. Ya. Avancen entonces. Vamos explicando la pregunta número 3. La número 3 dice, explica, ¿cuál crees que sea la forma más importante de poder distinguirte en la sociedad del virreinato? Imagínate que todos vivimos en el virreinato. ¿Cuál era la forma más importante para distinguirte en esa sociedad? El color de tu piel. ¿Color de tu piel? No. La religión católica. Cerca. ¿Tiene algo que ver con eso? Lo acabo de decir, ¿ah? Y lo señalé con un corazoncito, ¿ah? Profesor, renta. sobre si como un animal. La virtud. La virtud.
¿De qué te vale virtud. ser un gran profesional, ser un gran abogado, un gran ingeniero, ser lo que tú quieras, cuando eres una persona que no tiene valores? ¿De qué te vale? De nada. Por eso en la sociedad del virreinato por eso es que en el documental que ustedes vieron, se dieron cuenta de que el 10% de la población practicaba un hábito religioso. Era una ciudad donde la religión estaba impregnada en la gente. Por eso la gente, ¿qué es lo que quería? La gente no tenía como ídolo a quién, a guerra, a combate, esos programas, no, ¿qué serán eso? La gente a quienes tenían como ídolos, a los santos. ¿Por qué? Porque querían parecerse a ellos. Imagínate vivir en esa sociedad, ¿no? Donde la gente tiene modelos buenos de ejemplo. ¿De cuál es la forma más importante de distinguirte en la sociedad del virreinato? La forma más importante de distinguirte Profesor, dime. ¿ahí cuál fue el indígena más poderoso? Uy, no ha habido indígenas poderosos. La gran mayoría han tenido un tipo de poder. Eso, en poder. ¿Qué les podríamos decir? Mira, la próxima clase, como vamos a hablar de organizaciones políticas del virreinato y la economía como tal, ahí lo vamos a explicar más detalladamente, ¿de acuerdo? Porque si no, no voy a poder explicarte todo lo que necesito en 8 minutitos. Pero sí, lo vamos a estudiar, no te preocupes, ¿de acuerdo? Por cuestión de tiempo nomás lo vamos a dejar para la próxima clase. Pierito, dime. Profesor, Dímelo. mm, ¿qué fecha nació el como virreinato? ¿En qué fecha nace el virreinato? Sí, El virreinato se crea aproximadamente en el año 1532. Sí, 35, Pierito. 1535. 1535. ¿De acuerdo? sí, profesor. Recuerda que justamente se va a dar aproximadamente 29 años después de la llegada de los españoles. O sea, llegaron los españoles en 1504, 1535 recién se hizo el virreinato, o sea, 25 años después. Y tú ya sabes por qué, ¿no? Tú ya sabes por qué. Por una necesidad de control, ¿no? Porque los españoles estaban haciendo lo que querían. Grecia, dime. Profesor, en la actualidad España sigue teniendo reyes. Sí, en la actualidad España, y hay no solamente España, muchos países siguen teniendo reyes. Es que su sistema de gobierno es diferente. Nuestro sistema de gobierno es una república. ¿Qué significa? Que tenemos un rey, tenemos al presidente y tenemos a los congresistas, etcétera, ¿no? Pero hay países como en España, como Mira, Inglaterra, que tienen una aquí monarquía mira, constitucional. profesor, aquí tenemos presidente y congresistas, pero en otros países tenemos reyes y ministros. Así es. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Ahí tienen a su rey. Y en Inglaterra no tiene presidente. Él tiene sus ministros. Y ¿no? Por así decirlo, ¿no? El primer ministro es lo que se considera su presidente. Y ustedes dirán, profe, ¿y para qué le sirve el rey? Porque el rey es el que de alguna manera va a, ¿cómo se puede? Representar al pueblo, a la gente en común. ¿Por qué? Porque tú sabes que los políticos no defienden a la gente. Los políticos defienden a la gente que los apoyan a ellos. Y los demás, pues los que no lo apoyan a esos políticos, para ellos son el antipueblo. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Tú sabes que Castillo, ¿qué te está diciendo Castillo? O la actualidad, la política peruana. ¿Quiénes son considerados pueblos? Bueno, pueblos son los que apoyan a Castillo. Y los que no son pueblos, los que no apoyan a Castillo. Ese es el problema de los políticos, dividen a la gente. Pero el rey no puede dividir a la gente, pues. El rey tiene que representar a toda la gente en total. ¿Y los ministros para qué sirven? Bueno, ellos que gobiernen y el rey representa a la gente. Imagínate. Es otro tipo de gobierno, pero existe, claro que sí, en la actualidad existe. Pero, profesor, antes de hacer algo, los ministros deben que preguntarlo al rey. Sí, definitivamente sí. No pueden hacer lo que Porque quieren. él es La autoridad ¿cómo se llama? máxima. Ajá. Así Y es. él puede dar cualquier orden.
posiblemente nuestro país hubiera tenido otro mejor futuro si hubiéramos tenido un sistema de gobierno similar. Muchos piensan lo mismo, porque nosotros hemos estado viviendo durante toda nuestra historia en una especie de monarquía. Que de la noche a la mañana se cambie para una república, bueno, Pero profesor, algo hay para algo, pensar, ¿no? que cuando el rey, ¿cómo se llama? Hay bastante luchas por el reino. Ah, pero recuerda que no cualquiera podía ser rey. No es que tú nacías y decías ya era rey, no. El rey era alguien entrenado desde su nacimiento. O sea, no es que yo para el otro año quiero ser rey y ya pues me preparo, no. Desde el nacimiento te preparan para ser rey. Imagínate. Y no cualquier podía ser rey. Pero ya lo vamos a hablar eso en otro momento. La Solamente forma, el hijo. así es. La forma más importante de distinguirte de la sociedad del virreinato es la virtud, ya que te permite, perdón, ya que sus ejemplos eran los santos, ¿no? Por eso hasta en el arte, ellos en el arte, ¿no? En la época del virreinato, en el arte, si te das cuenta, es un arte muy bello. ¿Y sabes por qué es un arte tan bello en la época del virreinato? Si quieres, busquen este tipo de arte, mira, para que ustedes vayan buscando. Arte barroco que ocurrió en ese entonces. Este arte es muy bello, ¿por qué? Porque en este arte ellos van a intentar hacer obras sobre el cielo. ¿Por qué? Para hacer a la gente creer que es posible llegar al cielo. O sea, todo lo que es el paraíso, ¿no? Lo perfecto, lo hermoso, lo bello, todo eso es representado con la fe. Imagínate. Por eso esto es más importante de lo que ustedes imaginan. Por eso les mandé a ver ese documental. Porque si no ves ese documental, ¿cómo vas a entender ahorita? Grecia, dime. Profesor, yo entiendo que los españoles eran católicos y que tenían toda su fe católica, pero ¿quién fue la primera persona católica? O sea, ¿quién se enteró? ¿Quién fue la primera persona que se enteró de Dios y que le dijo a toda la gente y empezamos así una religión? Uy, qué buena pregunta. Mira, el origen de las religiones, es una pregunta bien compleja, Grecia. El origen de las religiones no podríamos decir que apareció con, con el catolicismo como tal. ¿Por qué? Porque antes de la religión católica aparecieron otras religiones. Ahí están los sumerios, los babilonios, culturas de Medio Oriente. ¿Y cuál es el detalle? Que la religión católica va a surgir justamente, supuestamente, en la época de Roma, cuando en Roma comienzan a surgir diferentes movimientos y entre esos movimientos aparece un personaje llamado Jesús, ¿no? Y este tiene otra forma de ver la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? En un primer momento los romanos tenían problemas, no querían aceptar esta fe. Pero después, ¿por qué lo van a aceptar? Por conveniencia. Y un tal Constantino va a aceptar y va a promover la religión católica a todo el imperio romano. Desde ahí va a surgir la religión católica como institución ya máxima y se va a expandir a todo el territorio. Pero más o menos es una explicación bien resumidita porque es una pregunta bien compleja, Grecia, la que me has hecho, ¿eh? Pero me agrada, me agrada. Listo, chicos. Terminaron de copiar, ¿no? Observen esta última pregunta porque esta última pregunta te la dejo para ti. Dice, en la sociedad virreinal surgieron numerosas vocaciones religiosas, beatos y santos. Uno de ellos fue San Martín de Porres. Lee su biografía e identifica en tu cuaderno los valores o creencias que influyeron en su vida. Te voy a dejar una tarea. Del documental que yo te he hecho ver, tú no me vas a escoger a San Martín. Puedes escogerlo, sí, pero vas a escoger cualquiera de los 5 santos que te han nombrado y me vas a hacer una especie de biografía y me vas a explicar pues lo que más te importa de ese personaje con su dibujito. Esa va a ser la tarea para el día de hoy. ¿Lo ven difícil? ¿Cómo está acá, profesor? No, a lo largo tiene que ser un informe de una hoja. Lo más importante, qué es lo que han hecho, de dónde vienen, biografía. Intenta hacer un buen informe, ¿de acuerdo? Lee su biografía y identifica temas que escribe Todo la lo que parte tenga que que ver no con se ha ese notado. personaje, ¿de acuerdo? Me lo escogen del documental que les he hecho ver de los santos peruanos, ¿de acuerdo, chicos? Ya, profesor. Listo, chicos, eso es todo por hoy. Cuídense mucho, nos vemos. Chau. Chao, profesor.